Bien, continuando con el ejercicio de la variable y la longitud de las espigas de 100 mediciones que se han medido en centímetros, ahora vamos a calcular las medidas descriptivas. Vamos a calcular la medida de tendencia central, la mediana, la moda primeramente, y para eso tenemos que irnos acá a nuestra tabla de frecuencias y primeramente calcular el producto de frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces vamos acá, frecuencia absoluta, ahí está la frecuencia absoluta, multiplicado por la marca de clase. Bien, entonces ahí tenemos, eso hacemos para todas las clases. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase. Bien, ahora calcular también, tenemos que calcular también eh, el intervalo de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer acá, el intervalo. Acá vamos a calcular el intervalo de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Bien, ¿eso qué significa? Por ejemplo, en el primer caso, siempre el intervalo va a comenzar en 0%, y aquí nosotros podemos ver, eh, el primero va a ir de 0% hasta un 14%, que es el acumulado de la primera clase. La segunda va a ir desde un 14% hasta un 34%. El siguiente va a ir de un 34% hasta un 52%. Un 52%. El siguiente va a ir de un 52% hasta un 81%. Hasta un 81%. El siguiente va a ir de un 81, de un 81% hasta un 91%. 91%. El siguiente va a ir de un 91%, desde un 91%, vamos a ir hasta un 96%, 96%, y finalmente del 96%, el último irá hasta el 100%. Bien, entonces ahí están todos los intervalos de frecuencias relativas acumuladas. Esto lo vamos a colocar acá. Bien, ahí tenemos, lo vamos a centrar. Bien, entonces ya tenemos también entonces el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces vamos calculando ahora nuestras medidas. Inicialmente vamos a calcular la media aritmética, y la media aritmética nosotros vemos que simplemente es el cociente entre eh, la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por marca de clase, que que es lo que hemos hecho justamente acá, lo que hemos calculado, dividido, dividido entre n menos 1. Entonces acá tenemos n100 menos 1, y entonces esta es nuestra media aritmética. Entonces lo vamos a llevar acá simplemente con un decimal, y entonces tenemos que nuestra media aritmética es 10.3 centímetros. Entonces más o menos está por aquí la media aritmética. Tenemos 9.76, 11.15. Entonces tenemos ya calculado nuestra media aritmética. Bien, ahora vamos a calcular nuestra mediana. Y aquí tenemos que indicar en qué clase está la mediana. Eso es importante. Bien, entonces la mediana, la clase de la mediana, va a ser aquella clase que contenga el 50% acumulado. Entonces nosotros vamos en la última columna. ¿Dónde estará el 50 acá? Primera clase, segunda, en la tercera clase. Entre 34 y 52%, ahí está incluido el 50% acumulado. Y por lo tanto decimos que la clase donde está la mediana es la clase 3. Bien, de acuerdo a esto entonces, nosotros nos vamos acá
y vamos a aplicar la fórmula. Entonces decimos límite inferior de la clase donde está la mediana más, y acá vamos a tener entonces n medios, entonces vamos n dividido entre 2, cerramos, ¿no? Menos la frecuencia absoluta, como la dice, antes de esa clase, que sería la 2, el antes, donde está el acumulado acá. Bien, todo eso dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, que es 18. Bien, y entonces todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Entonces, ¿dónde lo tenemos el intervalo de clase? El intervalo de clase lo tenemos acá, ahí. Bien, entonces vamos a también redondearlo a un decimal. Bien, y podemos ver entonces que la mediana presenta el mismo valor que la media aritmética, ¿no? Bien, ahora nos vamos a calcular la moda. Bien, vamos a calcular entonces ahora la moda. La moda, para calcular la moda también tenemos que saber en qué clase se encuentra. Y la clase que contenga la moda va a ser la clase que tenga la mayor frecuencia absoluta. Entonces acá, la clase que tiene la mayor frecuencia absoluta justamente es la clase 4. Entonces la clase 4 es la clase de la moda. Bien, entonces ahora aplicamos también la formulita. Nos vamos acá. Límite inferior de la clase de la moda, que ahora es la 4, más, más. Entonces vamos aplicando acá. En el numerador tiene que ser la diferencia entre esta frecuencia absoluta de la clase 4 menos la anterior, que sería 18. Bien. Eso dividido entre una sumatoria. Primeramente entre la misma diferencia menos la que tenemos ahí y más la diferencia entre el valor de la frecuencia absoluta de la clase donde está la moda menos la clase después de la moda. Bien, entonces tenemos acá y tenemos entonces ahí. Entonces ahí tenemos que estar seguros de que el número de paréntesis abiertos sea igual al número de paréntesis cerrados. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. 5 paréntesis abiertos y tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces nos falta uno acá para cerrar. Bien, entonces ahí tendríamos, y eso tiene que ser multiplicado por el intervalo de clase. Bien, ahí entonces tenemos ahora nuestra moda. Redondeando esta moda, vamos a tener entonces un valor de 10.11. Tal vez podemos colocar con dos decimales para ver un poco si hay realmente diferencia o no. Nuevamente vamos a ir acá. Vamos a colocar dos decimales. Ahí lo mismo. Bien. Entonces, estos serían nuestras medidas de tendencia central, ¿no? El valor que representa a este conjunto de datos para estar seguros como hemos hecho bien. Entonces podemos ir y calcular acá, ¿no? Entonces podemos ir, por ejemplo, ahí tenemos nuestra media aritmética. Entonces, ¿cómo habremos calculado la media aritmética? Justamente hemos calculado con esos dos elementos, el numerador que es la sumatoria, hemos dicho, del producto, y el denominador que es 100 menos 1, ¿no? Bien, nuevamente nos vamos acá, vamos a quitar las flechas, nos vamos ahora a la mediana para ver si también hemos aplicado bien la formulita. Bien, entonces tenemos acá más componentes en esta fórmula.
No nos olvidemos que la clase 3 es la que contiene el valor de la mediana, como tenemos aquí en el último, 1, 2, 3, ahí está. Entonces está bien, hemos calculado frecuencia absoluta, n también ingresa. Bien, entonces se ha aplicado la fórmula correctamente, ¿no? Entonces vamos a sacar las flechitas, quitar las flechas. Bien, entonces para la interpretación podemos decir que el valor que representa a estas 100 mediciones de la longitud de espiga de trigo es el valor de 10.3 centímetros, ¿no? La mediana también presenta aproximadamente el mismo valor, 10.3 centímetros. Eso significa que la mediana, ¿no? La mediana, a partir de este valor de 10.3 centímetros, presenta la mitad de los datos debajo de este valor y la otra mitad de los datos encima de este valor, ¿no? Entonces, además de eso, como la media aritmética y la mediana son valores muy próximos, podemos asegurar también que la curva de distribución de la variable longitud de espiga de trigo tenderá a ser una curva simétrica. Y la moda nos representa que el punto más alto, la cima de esta curva, justamente estaría la cima si nosotros hiciéramos una curva. La cima va a estar en el punto de 10.97, ¿no? Entonces va a estar en esta clase. Aquí va a estar el punto más alto de la curva que representa la moda. Bien, ahora vamos a calcular las medidas de variabilidad o de dispersión. Para eso lo primero que tenemos que calcular es la desviación, ¿no? Y para calcular la desviación, entonces nosotros vamos acá. La desviación es una diferencia entre marca de clase de cada una de las clases, como en este caso es la primera, menos el promedio, ¿no? El promedio que hemos calculado recién. Entonces nos vamos acá y vemos el promedio, justamente es que tenemos ahí. Todos se van a restar contra el promedio, por lo tanto vamos a congelar esta celda, ahí, ya está congelada. Entonces vamos a tener valores negativos, pero también vamos a tener valores positivos, ¿no? Entonces aquí como estamos viendo, tenemos valores algunos negativos, otros positivos. Bien, estas desviaciones para hacer los cálculos tenemos que elevar al cuadrado a la tercera potencia y a la cuarta potencia. Eso es para que podamos calcular los momentos, especialmente el momento 2 para calcular la desviación estándar tanto poblacional como muestral, la desviación elevado a la tercera potencia para poder calcular el coeficiente de asimetría de Pearson y la desviación elevado a la cuarta potencia para poder calcular la kurtosis, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer en el siguiente video, una vez que nosotros ya tenemos calculada la desviación.